que esto no se publicaba, es decir, seguía oculto. Ahora esto demuestra, acá Jesús ya entró en el Pentateuco acá, en este libro Jesús entró en el Pentateuco. De Claro. nuevo, esto le hace justicia. Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, aquí una vez más con una entrevista barra conversación con el padre Horacio Bojorge, sacerdote católico apostólico romano, sacerdote jesuita. Él está en Uruguay, Montevideo. Padre Horacio, muy buenas tardes, gracias por atenderme. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Padre Javier, buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, Aquí estoy para tratar de servirlos con lo que estoy haciendo. El Señor me puso a hacer. Yo soy así como es. un cadeto, como ¿verdad? Un mensajero al que le dan algo para entregar. Así es, así es. Bueno, el padre Horacio ya lo hemos entrevistado aquí en el canal otras veces, le debemos muchas de sus enseñanzas. El que no lo conoce, él es biblista, hace muchos años que se ha dedicado al estudio de la Sagrada Escritura. Además también, bueno, es un hombre que a mí personalmente me ha ayudado mucho en el consejo espiritual. Es un hombre que tiene para mí un don de discernir las cosas y le debo mucho. Entonces, bueno, hace algunas semanas el padre Horacio me envió a mí, yo estoy en Estados Unidos, él está en Uruguay, y me envió un PDF en un libro sobre el cual ahora quería que conversásemos mutuamente, porque es muy novedoso. Yo lo compartí con algunos sacerdotes amigos y varios de ellos me dijeron, wow, esto es, o sea, es un descubrimiento que cambia mucho las cosas. Y bueno, voy a ver si puedo colocar aquí en pantalla la tapa de un libro que quizás para muchos, bueno, no sea algo técnico, pero vamos ahora a hablar del tema. Dice, estado pre-masorético del Pentateuco según el Targum Neofiti, o algo así, ¿sí? Alejandro Díez Macho, y la compilación y la introducción y las notas las ha hecho el padre Horacio Bojorge. ¿Mm? Cuando el padre Horacio me envió este libro a mí, me dijo, padre, hay que cambiar todo el Pentateuco. Bueno, entonces ahora lo que vamos a intentar hacer es que él nos explique a nosotros que no somos biblistas, no somos especialistas en Biblia, que nos Sí. explique brevemente qué es todo este texto que al parecer viene como, entre comillas, a revolucionar un poco el ámbito de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. ¿Con qué nos encontramos, padre, acá? ¿Qué es esto? Bueno, primero empiezo por explicar lo que es el Pentateuco. Sí, La Biblia empieza con 5 libros, es la primera parte de la Biblia. Después tiene otras 2 partes más, que son otros. Pero esta primera parte, la primera parte de la Biblia, son 5 libros. Génesis, Éxodo, eh, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5, se llaman penta en griego de 5. ujú, Y entonces está en la primera parte de la Biblia. Y es lo que se llama la Torá propiamente, la enseñanza de Dios. En realidad es una historia, es como una pequeña novela que cuenta los orígenes de la relación del pueblo de Israel, desde su relación con Dios desde el comienzo de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Y ese Pentateuco, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se leía en las sinagogas en hebreo, pero como los judíos ya no conocían el hebreo, porque habían estado en la dispersión, habían vuelto y estaban hablando un dialecto del hebreo, podemos decir que es el arameo, ¿no? Así que había 2 cosas. Estaba en la sinagoga escrito el texto del hebreo y después alguien explicaba eso que no entendían. Y a eso le decían un targum, una traducción del hebreo al arameo. ¿eh? Ahora, ese libro entonces, esa primera parte del libro, es como el fundamento de la vida. Por ejemplo, los sacerdotes del templo
tenían eso, aceptaban eso, pero no aceptaban ni los profetas ni todo lo demás. Ellos se quedaban con esa parte de la Biblia. ¿eh? Bueno, prácticamente es Abraham, Isaac y Jacob son los que, perdón, Abraham, este, Abraham, sí, Isaac y Jacob, son los tres primeros padres de Israel, los que hacen la alianza con Israel con Dios, y Dios se hace como un pariente del pueblo de Israel. Digamos que lo sirve, lo ayuda, lo protege, le da tierra para sus hijos, le da alimentación para sus hijos, los lleva de un lado al otro, los guía. ¿Y quién es el que hace eso? Es el verbo de Dios. En el antiguo texto hebreo era el verbo y el texto este, eh, targúmico era el verbo de Dios. El verbo de Dios era como el protagonista de todo el Pentateuco. Él hacía todo. Le enseñaba a Moisés cosa por cosa de lo que tenía que hacer en el santuario. Pero detalle por detalle. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas argollas de las cortinas? ¿Cuántas? Al comienzo de cada capítulo es él el que le enseña el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios ya desde el comienzo empezaba distinto que en las Biblias nuestras. Yo le voy a leer, por ejemplo, cómo empieza, yo le llamo el rostro del Pentateuco, ¿no? En los dos primeros versículos del Pentateuco, que son como los dos primeros versículos de la Biblia. Sí. Porque es la primera parte de la Biblia. Entonces dice, como lo leímos en el Targum, es desde el principio, el Hijo de Yahvé, con sabiduría, le asignó una finalidad a los cielos y la tierra. Porque la tierra estaba hasta entonces vacía y caótica y deshabitada de hombres y bestias, vacía de todo cultivo de plantas o de árboles, y una tiniebla se extendía sobre el rostro del abismo. Pero un espíritu de amor de delante de Yahvé sopló sobre el rostro de las aguas. Esto, si ustedes lo comparan con la Biblia que tienen, va a ver que es muy distinto. Desde el principio, el Hijo de Yahvé. En hebreo, Bará quiere decir creó. En el principio Dios creó, Bará. Pero en arameo, Bará quiere decir el Hijo. Barcoc, Bartolomé, es el Hijo, ¿no? Con sabiduría le asignó una finalidad a los cielos y la tierra. Por eso estaban antes desordenadas, porque no estaban destinadas a una finalidad. Este es el comienzo de por qué, es digamos la causa final. La causa final es la que dirige la causa eficiente. Si no hay una finalidad, usted no puede hacer nada. Está en la melancolía, digamos, ¿verdad? No tiene motivo para actuar. La causa eficiente es dirigida por la causa final. Y entonces al principio lo que está es la causa final. Yo lo explico ahora que los 7 días primeros de la creación son ordenar las cosas para la causa final, que es la creación del varón y la mujer, al 6.º día. Y entonces se prepara todo lo anterior, se ordena todo, todo ese desorden y ese caos se destina, se va ordenando. Y eso lo ordena la causa eficiente, que es el Hijo de Yahvé. El Hijo de Yahvé es la causa eficiente. Y ese espíritu de amor de la presencia de Yahvé es la causa final. Es de amor. Pregunta. No sé si... Sí. Entonces, tenemos que los judíos de la época de Jesús no leían o no tenían el mismo Pentateuco o la Torá que los judíos de hoy, ni tampoco que el Pentateuco que leemos nosotros. O sea, si uno va a su casa, agarra su Sagrada Escritura, su Biblia, el Pentateuco que nosotros leemos hoy en día, usted dice, no es el mismo Pentateuco que leían en tiempos de Jesús.
¿correcto? Exactamente, exactamente. Ok, ¿Eh? bueno, Y- pero nosotros estamos viendo al nivel de la traducción, porque el correcto. texto griego primitivo no se conservó, Mm, ha desaparecido. El texto griego es el actual, ¿verdad? sí, En que eh, pero en el Targum, en la traducción al arameo, eso en los tiempos de Jesús era distinto de lo de ahora. Es decir, tiene este otro rostro que yo leí, ok. donde hay una diferencia entre Yahvé, que es el que hace las cosas, su palabra o su hijo, que es el que las realiza, El verbo. y el espíritu de amor de la presencia, que está siempre ante él, son tres personas. Ujú. Ese Ahora, es, el, ese es el motivo. El amor es el motivo, es lo que mueve. El motivo viene de mover. sí. Ahora, pregunta. Varias preguntas tengo acá, varias Sí, preguntas. La primera, ¿cómo fue que después de tantos siglos, después de 20 siglos, sí, recién ahora nos enteramos de que el Pentateuco que se lee habitualmente no es el Pentateuco, digamos, original? Porque el planteo es, si el Targum, entonces, corríjame si no entendí bien. sí. El Targum es la traducción al arameo del texto original hebreo. A ver, Así como uno puede tener su Biblia en español y es la traducción de la Biblia, no sé, la Vulgata en latín. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo puede ser que después de 21 siglos, recién ahora descubramos que los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros leemos hoy, al menos no son los libros de la Biblia que Jesús, en tiempo de Jesús, los discípulos, la gente leía o escuchaba, ni siquiera leía porque muchos no sabían leer, al menos escuchaban en arameo, y que era distinto y que estaba mucho más explicitado el verbo de Dios? ¿Cómo llegamos a no, eso? padre, el texto hebreo primitivo ya no está más en ningún lado. Ok, por eso. Hay un texto que ha sido elaborado a través de los siglos por los rabinos y los escribas. Mm. Ese texto es distinto de este Targum Neófite, que es el único que se salvó, está en arameo, y es el único que milagrosamente se salvó Por eso, de la eliminación. ¿Y cuen- cómo se salvó? sí, ¿Cómo se eso, salvó? Este eso. manuscrito lo traía un judío que se convirtió al cristianismo. Y entonces sucedió esto en el año 1560, por ahí. San Ignacio de Loyola fundó una casa para eh, recibir a los judíos y a los musulmanes que se Convertían. convertían, porque si no los mataban o los arruinaban. Entonces él le daba refugio. Y esa casa se llamaba Los Neófitos. Los neófitos son los que recién están bautizados o se van a bautizar. La casa, por eso el Targón se llama Neófiti. ¿Ok? Ok. ¿Eh? Ahora entiendo. Que lo trajo un neófito ahí, a la casa de San Ignacio, al refugio, al asilo. Ese asilo duró bastante tiempo, pero al fin se acabó el asilo ese y se deshizo la casa, y entonces los libros que estaban ahí pasaron a la Biblioteca del Vaticano. No sé exactamente la fecha en que pasaron a la Biblioteca del Vaticano, pero ahí estuvieron guardados hasta los años 1960. Y estaba catalogado como una traducción de un Targum posterior a eso, que ya era de la época judía, avanzada, segundo siglo, ¿no? O, después de Cristo, pero era otro Targum. Resulta que apareció, el Señor mandó a un sacerdote español, Alejandro Díaz Nacho, que era proveniente de una pequeña aldea de la montaña. Mm. Y después de un tiempo en que se hizo todo lo que hacemos, trabajando y demás, entró
en el camino de la universidad aprendiendo los targumes y el hebreo. Y se hizo maestro en eso, a la sombra de un maestro suyo. Ahora no me viene el nombre de ese maestro, que le enseñó todo, hebreo, arameo, y se hizo un maestro de esas lenguas. Hasta tal punto que él podía hacer cosas que los judíos no podían hacer. Es decir, él pudo fechar los distintos targumes. Había un targum que los judíos pensaban que era de la Edad Media, el targum Jonathan, y él demostró que era palestino también, de los tiempos de Jesucristo, que lo escuchaban la Sagrada Familia. Escuchó este targum de los neófitis en la sinagoga de Nazaret, y lo escuchó San Pedro en su sinagoga. Y es el único ejemplar que se conservó, ese que llevó ese judío convertido a la casa de los convertidos, de los neófitos, lo dejó ahí y después quedó guardado en la Biblioteca Vaticana con otro nombre. Y este hombre, como era un experto, se hizo un experto que podía calcular la edad de los targumes, porque los tenía todos, digamos, que los tenía todos de memoria, lo conocía como la palma de la mano. Impresionante. Y este Sí. gran sabio empezó a enseñar, incluso a dar clases en las universidades judías. Wow. En Estados Unidos, en Londres, en París, se hizo como amigo y lo respetaban muchísimo. Hubo algunos que lo resistieron, por supuesto, al comienzo, pero después lo aceptaron y se maravillaban de que un sacerdote católico conociera así las escrituras y los escritos no solo bíblicos, sino los escritos literarios y todo. Lo tenía todo registrado, conocía todo exactamente, los apócrifos también. Fue una obra de Dios este hombre. Y muy humilde, muy humilde. Usted sabe que los domingos en Barcelona, porque él estaba en la Universidad de Barcelona, enseñaba catequesis a los niños. Ah, mire, mire. Y después daba clases también a los adultos. Padre, un detalle. Hay una cosa blanca que se le aparece acá en la... Entonces, un libro. El libro, ok. sí. A verlo, ¿cuál es la tapa del libro? Yo lo puse así porque estaba leyendo la contratapa. Ah, ok. El Pentateuco, el nuevo rostro del Pentateuco, Mm, porque estos dos primeros versículos son totalmente distintos de lo que hay en la Biblia. Bien. Preguntas como abogado del diablo, ¿ok? Eh, ¿Cómo se hace para determinar que ese Targum, que es una traducción al arameo del texto hebreo, efectivamente es de la época de Cristo y no es un invento de un loco del siglo XIII o XIV o XV que Por vía, inventó eso? por vía filológica, simplemente porque así era el arameo de los tiempos de Jesucristo. Ok, o sea, explico para la gente, explico para la gente. Sí, Cuando siempre, sí. uno estudia filología, uno puede darse cuenta por el modo en que se escribe, por los giros literarios, por la grafía, por la ortografía, por lo que fuera. Frases, por el vocabulario que se usa, por los Mm, modismos. claro. Y este era un experto filológico también, Mm, Alejandro Díaz Macho, era un hombre expertísimo, tanto que él empezó también a recorrer los institutos hebreos, que lo recibían muy bien, y él iba sacando fotografías no solo de los textos bíblicos, sino de otros textos de literatura judía distintos. Y él fue acumulando esas fotos en la Universidad de Barcelona. Tanto es así, yo tuve una alumna judía en mis clases de la universidad aquí, que vino a averiguar cómo era el curso en realidad, ¿no? Porque ella no necesitaba, sabía muy bien todo, pero quería saber mi método, que es inductivo activo. Entonces quería ver, bueno, nos hicimos muy amigos y ella estaba casada, tenía hijos, se fue a estudiar
precisamente Targumes y estas cosas en Israel, y después se fue a Barcelona, porque Barcelona estaba todo junto y más. Eso ese fondo lo fue construyendo a través de sus viajes y de las invitaciones que le hacían, toda clase de literatura, los Midrashim y eh, no solo los bíblicos, sino solo esto, y los Targumes. Ujú. Era experto en toda la, la escritura antigua en hebreo y en arameo. Ujú. Otra pregunta. Si ¿Quedó es, contestado sí, en sí, la sí, sí, anterior? perfecto, perfectamente, sí, sí. Eh, si este targum, o sea, esta traducción de la Biblia del hebreo al arameo, ¿sí? Em, No era de toda la Biblia, era solo del el, Pentateuco, pen- de los el- 5 libros. el Pentateuco, ok. Lo que llamarían hoy los judíos la Torá, De ok. la Torá. Ok, la Torá, bien. Por lo que entiendo, esa traducción al arameo de la Torá o del Pentateuco era bastante más explícita respecto del verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo, digamos, de Dios. Ok, súper explícita. No, es digamos, el protagonista. Ok, perfecto. Bien, Es el verbo. bien, ok. ¿Qué sucedió con los siglos posteriores en el judaísmo para Claro, que cambiasen la sí. traducción? Y cuando los judíos escuchaban este Targum o leían el texto que es del hebreo, se convertían. Claro. Porque asociaban lo de San Juan, el logo de San Juan. También se veían que era lo que Jesús lo dice. Mm, Si no me creéis a mí, examinad las escrituras, que ellas hablan de mí. claro, 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 claro. Lo está haciendo de las escrituras de aquella época. Sí, 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 sí. Sí. Ahora todavía hay algunas que usted las ha enumerado preciosamente, Mm, pero entonces había todo esto, porque él estaba identificado con el verbo. Y Jesús se identificaba con el verbo, con la palabra del Padre. Cuando uno lee hoy la Biblia, y lee ese pasaje que usted dice, si no creen en mis obras, al menos crean o crean en las escrituras, las escrituras hablan de mí, o bueno, o los discípulos de Emaús, lo mismo, ¿no? Siempre se imagina, no sé, los profetas, ¿no? Eh, El siervo sufriente de Yahvé, de Isaías, no sé, las profecías, pero Cuando no. dice escrituras, Padre, cuando dice las escrituras, Jesús está hablando del Pentateuco, de la Torá. Oh, mire, mire. Porque los sacerdotes no creían en otra cosa que la Torá. De Mm, los profetas no querían saber nada porque claro, claro, sí, sí. Eran profetas de calamidades, no profetizaban cosas buenas. Ahora, sí, entonces, en qué momento o por qué razón? Yo planteo una hipótesis, ¿no? Puede ser que entonces, una vez que el verbo se hizo carne, o sea, una vez que el Mesías de Yahvé llega, entonces no les convenía de ninguna manera a los judíos seguir manteniendo estas traducciones, estos targúmenes, porque quedaban en evidencia, ¿puede ser? sí, sí, Claro. padre. Es que ellos más tarde, cuando digamos, el Targuma ese se hizo y después se guardó en algún lado, que fue conservando a través de los tiempos. Y que se fue de copia en copia, porque ninguno duraba tanto. Mm, Y que normalmente no existía hasta antes de 1960, no existía la idea del neófiti cuando apareció el neófiti. Aparecían en los otros targumes más modernos, que ya eran posteriores a la reforma rabínica de la escritura, este, eh, es- en esos otros targumes ya no estaba el verbo con esa presencia, porque lo iban sacando de todo.
Es decir, al verbo al protagonista lo estaban desterrando del Pentateuco. Mm. Y ahora, 20 siglos o 10 siglos para el verbo no es nada para volver. Ahora está volviendo al Pentateuco el verbo. Ahora, de qué época, en qué época está datado este Targum, más o menos? Y palestinense, contemporáneo de Jesucristo. Contemporáneo, o sea, año antes o después de Cristo, para la misma época, más o menos Sí, en vida. contemporáneo de Jesucristo. Ujú, ujú. Contemporáneo. Y uno llega a darse cuenta por el estudio filológico que hay sobre la escritura entonces. Exactamente. Ok, ok, bien. Y además porque aparece todavía, y además después que se descubrió todo el Targum neófiti, de los neófitos, en que aparece el verbo de cada momento, porque los otros targumes que son tardíos, que son posteriores, no tienen ya el verbo. ¿A partir de qué época es que se cambia la escritura en el ámbito rabínico? ¿A partir de qué siglo más? Empieza alrededor del siglo 120 por ahí, que es un sínodo que hacen los judíos para unificar todo esto y para no dar más pie a la conversión de los cristianos. ¿Ese es el famoso de Jamia, puede ser o no? El sínodo de Jamnia, Ah, ese. Ok, no me acordaba, ese. Jamnia. Y después eso va evolucionando y a partir del siglo sexto es mucho más seria la cosa. Mm. Porque aparece la, el, este, la, me viene la palabra, eh, eh, ¿El Talmud? No. Masora. Ah, oh, La Masora es la tradición, ok. son los tradicionalistas. Mm. Judíos. Entonces, ellos defienden la tradición, pero también modifican la tradición a su gusto. Mm. Los masoretas se llaman, y entonces, ¿cómo la modifican de alguna manera? El texto bíblico hebreo y el Targum no tienen vocales, son textos consonánticos. Mm. Y lo que hace la masora es ponerle vocales. Y si usted le pone vocales, entonces empieza a tener un sentido fijado. En cambio, si no tiene vocales, todo lo que usted le ponga de vocales es, es válido. Por ejemplo, cuando ellos oían bará en hebreo, Ujú. entendían que era crear, pero cuando leían en el Targum bará, entendían que era el hijo. Y las dos cosas les valían, tanto lo que leían en el texto hebreo como ahí. Es decir, aceptaban las dos cosas, aceptaban que era crear y aceptaban que era el bar a en arameo el artículo va al final, Ujú. ¿no? Este, Pregunta. Esta es más incisiva y más complicada, ¿eh? Más no complicada. sé, compadre, no sé si le quedó claro Sí, esto. sí, muy claro, clarísimo. O sea, estoy resumiendo para mi cabeza que estoy procesando. Nos Está bien, encontramos, nos encontramos con un texto entonces del siglo primero, época de Cristo, que es una traducción al arameo del libro clásico, de los 5 libros de la Biblia, que es el lo que Pentateuco. se veía en la Ok, sinagoga. ok. Y después, poquito a poco, como esos textos terminaban siendo favorables a la conversión de aquellos aquellos cristianos venidos del judaísmo, los judíos, los capitostes, digamos, Los los- rabinos, los- escribas y los correcto, fariseos. comenzaron a modificar ese texto para que no se hable del verbo, no se hable de la No, segunda persona de la Santísima Trinidad. Ok, sí, bien, punto. Ahora, y para eso le ponen vocales también. bien, ok. Esos son el hebreo o el texto Ahora, le puedo masorético. poner un ejemplo. Sí. Si usted, ¿qué vio Moisés en la zarza? Mm, Si usted escribe Labat Esh, son lenguas de fuego. Si usted escribe Liburt Ish, son corazones de hombre. mm. Y las dos valen para un Midrash. Es decir, las dos, como son las vocales distintas, valen las dos. Pero ellos al ponerle vocales fijan una. Entiendo. Claro, fijan una traducción o una interpretación. Ok. Eligen
incluso el sentido que tiene el texto, el texto consonántico. Bien. Ahora escuche bien la pregunta que es, creo, la que yo creo que es la más importante que voy a hacer hoy, me parece. Escuche bien. La más importante, ¿Qué voy a hacer ahora, me parece? sí, Porque es muy, muy delicada. Si este texto de el Pentateuco fue corrompido o fue modificado, eh, especialmente por los judíos después del sínodo de Jamnia, cuando el Papa San Dámaso, en el año 382, planteó la canonicidad de los textos bíblicos, o sea, vamos a aceptar estos y estos no aceptamos. Ok, esto es el canon de la Biblia, porque al final de cuentas, si yo no entiendo mal, lo que la iglesia hizo es decir, bueno, la canonicidad de los textos bíblicos que vamos a seguir es la traducción de la Vulgata, la traducción de San Jerónimo. padre, yo tampoco sé, le digo, le confieso mis ignorancias, pero la Septuaginta no tiene rastros del Targón del Neófiti. ¿Y Pero es lógico, porque la Septuaginta de qué año es? era un texto para los griegos, Claro. y el Targón es para los judíos, Mm, que, para los que hablaban el arameo. sí. Entonces yo no sé hasta qué punto en, en- en la, en, la, en la escritura griega esto se manifestaba o no, y no tengo manera de distinguirlos. Habría que preguntarle a Alejandro Díaz Macho. No, no, mi pregunta va más allá de la traducción, padre. Es, porque al final de cuentas, el Pentateuco que yo tengo en la Biblia de Straubinger, que tengo acá, Sí, es el Pentateuco que la iglesia siempre ha seguido a partir del texto de es la San, Vulgata, padre, es la en la Vulgata. Vulgata. Por eso, Vulgata, nosotros, la iglesia ha definido que lo que está en lo que está en la Vulgata finalmente es el texto inspirado, ¿ok? El texto inspirado. sí, mire, se escribió sobre esto montones. Eso le iba a preguntar, justamente eso. ¿Cuál fue la aceptación o la no aceptación del mundo universitario o del mundo académico de Es este... impresionante, padre. Ah, mire, no sabía nada yo esto. Impresionante. En ese momento, yo le puedo mostrar, creo que tengo ahí, este, cada uno de los libros que se publicó lleva antes, Díaz Macho le escribió, le ponía antes toda la bibliografía que iba saliendo hasta el momento acerca de sus escritos y acerca del Neófiti. Es una biblioteca. O sea que no, a lo que voy es que no es un descubrimiento de un loco del siglo XXI ahora. Es un tema que ha sido discutido. Fue reconocido en toda la academia, menos, Mm. pero después no se les dio importancia. Y hubo muchos, eh, digamos, muchos biblistas que eran enemigos y no Claro, lo claro. lo ignoraron. Obras escritas después de eso que ignoraron eso. Clarísimo. Bueno, Bueno, esperemos que se conozca esto, que la gente que está, voy a dejar en la descripción de este video, dejaré el modo de adquirir el libro, de poder llegar a esto, pero esto lo edita, padre, esto lo edita la Facultad de Teología del Uruguay, ok, con el logo. sí, bien, perfecto, Es perfecto, decir, que la Facultad de Teología lo ha aprobado bien, buenísimo. Ujú, y lo ha hecho propio y lo ha publicado. excelente. No es una publicación de un autor, No, no, de un autor. exacto, una universidad, todo correcto. Padre, muchas gracias por esto, por tantas cosas que nos ha dado siempre, ¿no? La verdad que muchísimas Yo gracias. agradezco mucho, padre, y creo que esto sea una buena nueva para los que lo escuchan. Así es. Bueno, padre, muchas gracias por la Denos, no, oportunidad. un gusto para mí, como un placer, un honor aparte, un honor siempre. Denos, si puede, denos la bendición también, Padre, por favor. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. oh Padre Santo, tú que nos has dado a tu Hijo Jesucristo,
que lo has enviado y que has sido el maestro de todos nosotros, que se hizo carne por nosotros o sufrió en su carne por nosotros. Te damos gracias por haberlo enviado, haberlo podido conocer. Amén. Amén. Gracias, Padre. Hasta, Gracias a usted. hasta, hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias a usted y gracias por sus preguntas. No, por favor. Un gustazo. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.